Muy bien. Pues nuevamente buenas noches. Vamos a continuar con nuestro ciclo de conferencias en el marco de nuestro primer diplomado de arquitectura efímera, nuevas tendencias en el diseño expositivo y comercial. Como ya vimos, estamos teniendo temas un poco variados entre lo que sería la exposición, la museografía, y ahora sí vamos a entrar un poquito de lleno en la parte de la dirección de arte, escenografías y así. Pero nuestro siguiente ponente, el arquitecto Ezra Buenrostro, también ha trabajado en museografía, entonces vamos a ver un poquito de lo que él nos va a platicar. Y pues no se avergüencen, al final, por favor, hagan una ronda de preguntas. Están comentando cosas muy interesantes, aprovechen al máximo estas oportunidades que tienen, ¿de acuerdo? Pues sin más preámbulos, los dejo con el arquitecto Ezra Buenrostro. Gracias. Hola, ¿se oye? Sí. Bueno, pues mucha gente dice que la arquitectura efímera es la que dura poco o la que está hecha para un acto en concreto o para un uso temporal. Yo de esto difiero muchísimo y voy a tratar de explicar por qué. Para mí la arquitectura efímera va directamente relacionada a la experiencia que se lleva el usuario. Llámese museografía, un stand, una obra de teatro. Hay un escenógrafo que a mí me gusta mucho, que se llama Richard Hudson, que una vez él dijo que lo que amaba del teatro era su teatralidad y el hecho de que no tenía que representar la realidad dentro del escenario. Era algo más. Y entonces en ese algo más yo me quedé siempre dando vuelta. Para mí es la arquitectura de la fantasía en general, todas ellas. Son la arquitectura de la irrealidad. Es decir, no tienen que ser funcionales. Por ejemplo, en una película una nave no vuela y una ciudad no se destruye, ¿no? Pero tiene que funcionar. ¿Por qué tiene que funcionar? Bueno, pues el espectador se tiene que creer que esa ciudad sí se está destruyendo o que esa nave sí está volando, ¿no? Bueno, sí, eso es lo que dicta el guión, pero en fin. Alguna vez el arquitecto Felipe Leal nos contó que arquitectura, la etimología de arquitectura era arch, bueno, en la etimología viene implícito el término de superioridad, o de, ¿no? Como la mejor de, y tectum son los oficios. Entonces la arquitectura sería como el oficio superior o el conjunto de oficios superiores. Para mí la arquitectura efímera tendría que ser algo así como el art, porque es una arquitectura hecha de artes. Es una arquitectura hecha de teatro, de escultura, de pintura, de danza, en fin, de todas las artes, literatura. Se habló de guión, se habló de diseño gráfico, se habla de escultura. Todas estas piezas hacen esta arquitectura efímera. Entonces tiene otros elementos completamente diferentes a la arquitectura, dejémoslo hasta ahí. Bueno, entonces como es una arquitectura que se hace de emociones y tiene que funcionar, a mí es la arquitectura donde creo que la humanidad en general explota más en imaginación, donde busca más opciones de hasta dónde puede llegar la cabeza y así. Por decir, si mañana llegara un marciano, ¿no?, al planeta y quisiera ver qué tanto ha hecho el hombre, puede ver todo lo construido y todo lo que está ahí. Pues el lugar del registro donde está todo lo que el humano imaginó, uno de esos lugares es claramente el cine, por ejemplo. Bueno, de eso les voy a hablar más. Para mí, además, son unas academias. El cine se construyó mucho a sí mismo, es decir, ahora hay escuelas de cines, pero mucho de la escuela, de lo que se logra ver hoy en día en cine, no se enseñaba en las escuelas. La gente lo tomó como laboratorio y fue tratándolo de descubrir y darle vueltas y darle vueltas. Y bueno, pues a eso es lo que les voy a platicar. Entonces, bueno, dentro de esta arquitectura efímera, parte de lo que yo quiero llegar con esto que les voy a contar es, digamos, el efecto no efímero de la arquitectura efímera, ¿no? Las huellas que dejan en generaciones y en toda una serie en todos nosotros. Pero para empezar por esto, pues tengo que empezar por cosas muy básicas que muchos ya saben, pero bueno, voy a tratar de ser muy rápido en esto. El cine, como saben, es una secuencia de fotos, ¿no? Por eso ven esta imagen ahí del caballo, pero siempre hay que preguntarse, bueno, ¿y por qué uno ve el cine? ¿Por qué uno lo ve como continuo, no? Si en realidad es una serie de fotos. Este es un problema del ojo que se llama persistencia ocular. Es decir, si yo muevo lento este lapicero, en cada momento ustedes pueden reconocer dónde está puesto. Lo voy a poner en blanco para que vean. Pero cuando uno lo mueve rápido,
se hace como una línea, ¿no? Y esa deformación o esa no capacidad del cerebro de completar la imagen entre una pieza y otra es lo que permite que cuando uno ve una secuencia de fotos, uno pueda ver una película completa. Es decir, si nuestro ojo fuera más capaz, podría reconocer, así como lo reconoce cuando uno lo mueve lento, podría reconocer en cada una de esas posiciones la posición del lapicero. Y eso es lo que llegó justo a completar el cine en el tema de 24 cuadros por segundo, porque digamos que 24 fotografías juntas en un segundo hacen que ya ningún ojo de ningún humano pueda reconocer esto y que simplemente sienta esto como una imagen fluida. Ok, entonces esto pues claramente es este caballito corriendo, que esto es uno de los primeros ejemplos. Es para explicar más o menos cómo sucede. Pero el cine entonces no vamos a hacer una cuestión de historia del cine porque no vamos a llegar allá, pero os voy a contarles desde el principio del cine, películas muy viejas hasta películas muy actuales, tratando de hacer como también muy asequible a todo el mundo. Entonces, en el principio del cine hubo varias películas, esta no es del principio obviamente, que construyeron sets a lo bestia, ¿no? Como esta es la caída del Imperio Romano, donde todo lo que van a ver aquí es escenografía. Y fue una cuestión bestial, ¿no? En el gasto, y al final del día el cine se iba haciendo negocio, pero había que recuperar estos gastos de inversión. Esto, bueno, no terminó, todas estas son la caída del Imperio Romano, y en 120 años se siguieron haciendo un montón de sets. Titanic es como reconocida una de las películas que ha tenido sets más grandes, no tanto por el Titanic, sino por todas las otras piezas que tuvieron que armar en Rosarito para poder contar la historia. No fue una cuestión tan digital como todos quisiéramos, sino que realmente sí fue construido. Bueno, aquí pueden ver fotos de cómo se veía eso en Rosarito. Pero hubo una película en el 16, eso sí era como, bueno, el cine llevaba apenas unos 20 años, un poquito menos, que se llamó Intolerancia. Esta película sí fue construida y fue un desastre económico. Esto es esta película por allá atrás, estos son estos megasets donde entonces la imaginación del hombre no iba a llegar muy lejos, ni nunca íbamos a llegar a muchos lugares, sí teníamos que construir todos los lugares, pues mejor hacíamos 2 planetas. Y entonces apareció uno de los eventos, de las arquitecturas efímeras más efímeras para mi gusto, que se llama el glass paint, o así lo pusieron los gringos porque ellos mismos lo desarrollaron. Entonces, en esta película, en esta parte de Titanic que pueden ver, el barco de abajo está pintado y en la parte de atrás pues está puesto. Pero esto se logra de la siguiente manera. Este es un esquema donde pueden ver, a ver si ven ahí el mouse, no sé si de repente pueden ver, uno ve la cámara, luego se pone un vidrio enfrente, en el frente del vidrio se pintaba el resto del escenario y atrás se filmaba una locación. Entonces esto lo que componía al final era un castillo completo donde pues, no tenían que gastar en todo ese castillo completo. O en otros casos donde, por ejemplo, en la locación, o sea, bueno, así le decimos a los lugares donde de repente que llegara, pues tenían una serie de información que tenían que limpiar, entonces ponían este vidrio pintado enfrente y entonces podían tapar los postes estos de luz y una serie de información para hacer un compuesto al final donde tuviera la fuentecita y arbolitos y una imagen mucho más atractiva. Esto entonces, aquí lo van a ver, tengo un montón de ejemplos, los voy a tratar de pasar rápido. Pero esto sucedió durante muchos años. Aquí pueden ver, por ejemplo, el set de la película. Lo que está en negro es el hueco que quedaría en el vidrio, es decir, lo que no se pinta, ¿correcto? Y entonces al final se compone así la imagen. Esto, pues bueno, por ejemplo, desde Ciudadano Kane, pues ese edificio que ven ahí atrás, pues no existió realmente nunca. Y esto llevó también a que la gente experimentara con las posibilidades del glass paint, haciendo fondos y cosas que se movieran, que vamos a ir poco a poco hacia allá. Esto, por ejemplo, pues bueno, en realidad nada de ahí existe más que el set, que es la parte de arriba, aquí lo pueden ver en negro, no sé si lo ven, donde se puso una iluminación para hacer un efecto de luz nada más, y el actor, y en el compuesto total, pues bueno, uno ya no dudaba. ¿Por qué era importante esto también? Pues porque hay un momento donde para lograr la fantasía en el cerebro de las personas, todo tiene que ver cuando lo pones. Es decir, si tú cuentas una película futurista, por así decir, y al final les enseñas el futuro,
pues entonces como que nadie se la cree. Entonces es muy importante en las películas, en la estructura, cómo te iban llevando poco a poco y te iban metiendo. No es que sea una fórmula, pero bueno, al final del día así sucedió durante muchas películas. Tenían que hacer estos grandes imágenes donde realmente transportaban a la gente y realmente no tener duda que uno estaba metido en ese escenario. Aquí entonces lo que pueden ver es el fotógrafo con el director. Bueno, no sé si se ve el mouse, perdón, más o menos sí. Y la parte de aquí arriba es este vidrio. Esta parte está sin pintar porque atrás se ven a los actores que están tratando de entrar a escena. ¿Sí? Ok. Entonces, en esta película, por ejemplo, pues bueno, fue de las primeras también en usar glass paint. No fue inmediato, obviamente, el proceso de decir, sí, claro, vamos a usar. Hubo muchos directores y mucha gente que decía, no, eso no funciona bien y así. Pero claro, el problema era no tener una imagen nada más bonita, sino poder contar. Es decir, al final del día el cine se cuenta aquí, se cuenta en el actor. Y entonces tenías que poder tener gente moviéndose, ¿no? Al mismo tiempo que se componía esta imagen con estos glass paint. Entonces aquí pues pueden ver que se construye, por ejemplo, la parte de abajo del set, los actores se mueven en toda la parte de abajo y el compuesto final hacía que en vez de que el set costara no sé cuántos, muchos pesos, pues bueno, fuera la mitad del precio, ¿no? Y esto también se hizo con maquetas. La ventaja que hacían las maquetas es que al final del día, como la iluminación del set real atrás machaba, bueno, pegaba o era acorde, digamos, con lo que rebotaba en la maqueta, pues entonces pues, se podía componer una imagen muy padre. Bueno, entonces aquí pues seguirán viendo ejemplos y uno de los ejemplos tal vez más chistosos es cuando empezó a salir también el stop motion. Como estos son cuadros, así se le llama, pero bueno, digamos que es el mover una serie de objetos, como aquí puede ser King Kong, que cuadro por cuadro se le tomaba una foto para que al final uno sintiera que el monito se movía. Y entonces el cine empezaba a mezclar una serie de cosas para empezar a contar y a llevar a la cabeza del humano a diferentes lugares. Voy a tratar de pasarlos más rápido porque, bueno, al final del día creo que queda claro, pero hay películas que son, para mi gusto, muy, muy padres. En este ejemplo, yo no voy a hablar, eso sí quiero que quede claro, yo no voy a hablar de buenas películas o de la calidad de la película. Yo estoy hablando del arte de la película, lo cual no siempre quiere decir que la película sea buena, ¿no? Estoy hablando de que el diseño de producción de la película fue un esfuerzo que vale la pena ver. Y esto empezó a suceder también, era más fácil que sucediera en los planos posteriores o los de más atrás, pero era de repente un buen ejercicio hacerlo en primer plano, donde la gente, pues casi en la mezcla de las cosas está el efecto de si te lo crees o no te lo crees. Aquí pueden ver un candelabro pintado, por ejemplo, que está en un plano antes que el actor, pero el actor al poderlo cruzar, pues entonces ya no queda duda de que si ese candelabro está ahí o es en realidad un dibujito de 15 centímetros, ¿sí? Y entonces, bueno, pues Roma, pues ya no se tuvo que volver a tener que construir, ¿no? Y muchas películas no se tuvieron que tener que hacer eso. Otros efectos también que hicieron fueron en el movimiento de las cosas, como por ejemplo estas maquetas y estos vidrios pintados, que al final aquí en este esquema lo que hay es el reflejo que tenían del cielo, más un movimiento de agua que se daba en este rodillo que al moverse simulaba que estaba pasando el tiempo en esta escena, ¿sí? Aquí hay un primer plano que me parece bastante valiente, de hecho, que es este objeto donde al final del día cruza el actor. Entonces, esto sucedía de una manera en el set, es decir, se hacía la pintura y luego se tenía que marcar por dónde se podían mover los actores, sin obviamente tener que balconear, digamos, el efecto, ¿correcto? Y esto llevaba a secuencias de acción muy, muy atractivas, donde, por ejemplo, en Spartacus, pues en realidad si ven bien, la plaza de abajo más la de arriba en primer plano, pueden ser cualquier plaza de cualquier lugar donde no se tiene que reproducir ningún lugar, y entonces sucedía lo demás en este vidrio pintado. Aquí pueden ver en gris, por ejemplo, en blanco y negro, perdón, la parte de abajo se ve lo que realmente fue el set y el compuesto completo en la parte de arriba. Bueno, y entonces así más trucos empezaron a suceder. Otro de estos trucos que empezaba a suceder era cuando las cosas tenían que tener movimiento. Entonces, por ejemplo, podían tener un vidrio pintado, pero también al mismo tiempo la cámara veía dentro de otra cámara, la cual tenía el movimiento del humo. Entonces, ya era una cosa donde en realidad había gente jugando todo el día. Esto no había escuelas ni nada, era gente jugando a ver cómo engañaban al ojo, ¿no? Aquí pueden ver, por ejemplo, bueno, pues ya locaciones que tenían una profundidad
maravillosa, ¿no? O escenarios realmente bestiales. Bueno, los voy a pasar nada más como para que sepan, porque hay como muchas otras cosas que platicar. Bueno, entonces, no sé si los ven o si me regreso o lo paso más rápido, me dicen, pero los voy a seguir pasando. Estas, por ejemplo, bueno, la puse aquí porque en realidad tuve una secuencia de acción que fue de las primeras donde realmente ya metían como más efectos, ¿no? O sea, es decir, fuego, humo y demás cosas. De nuevo es lo mismo que en Spartacus, dejando un pedazo de plaza donde un coche podía correr y se podía estrellar. O donde ya no rentar un Zeppelin, pues era realmente un costo de producción, sino que simplemente por una secuencia que duraba 10 segundos podían dibujarlo. Así llegamos hasta muchísimos años. Entonces, Drácula, por ejemplo, ya es una película, bueno, aquí hay una brecha generacional clara entre todos los que estamos aquí, pero hay algunos que a nosotros, es decir, yo, por ejemplo, sí con Drácula sentí que me vieron la cara, porque yo vi Drácula y terminé fascinado, y de repente llegué y dije, mira cómo lo hicieron, entonces, pero esto a mí sí me tocó vivirlo. Star Wars también lo mismo, y otras películas. Otra de las cosas que se hacían también de repente era empezar a hacer hoyitos en diferentes lugares y entonces dentro de este vidrio pintado, porque ya mucha gente, o al menos los que se dedicaban al cine, empezaban a reconocer estos efectos y entonces al final del día empezaban a hacerle más y más cosas, entonces hacían diferentes hoyos donde en un lado había un fuego, o en otro lado había diferentes profundidades y así siguieron haciendo el vidrio pintado. Esto permitía que, por ejemplo, películas como Dick Tracy, pésima película en mi opinión, pero al final del día hizo todo un mundo gráfico que realmente lograba lo que el director quería, que es que se sintiera que estaba gente real viviendo dentro de un cómic, ¿correcto? Y así llegamos, pues bueno, a Stanley Kubrick, que nos llevó a la luna antes de que nadie llegara a la luna, y bueno, pues así se vio el alunizaje de Stanley Kubrick. Y luego llegó una de las películas que de esta tendré que hablarles mucho, porque no solo por el cliché de que Blade Runner es una gran película, sino porque el arte de Blade Runner tiene mucho que enseñar, para mi gusto, a todas las películas de la historia. Aquí entonces, bueno, nuevamente Blade Runner usó esto, pero al final del día lograr esta película y estos escenarios eran uno de los esfuerzos tal vez más complejos. ¿Por qué? Por la mezcla que empezaban a hacer de cosas. Las maquetas, por ejemplo. Desde el principio del cine todos hemos sabido bien, eso sí lo sabíamos, no era secreto de nadie, que maquetas explotaban y que no había manera más barata de repente hacer cosas que simplemente inundando una maqueta o haciéndole cualquier cosa a las maquetas. Entonces, Blade Runner empezó a usar estos vidrios pintados, mezclándolo con maquetas, mezclándolo con... No existe una foto de repente... bueno, la de tener el director, yo no la tengo, pero donde están todos los compuestos entre vídeos pintados y maquetas. Y al mismo tiempo que filmaban, ya después los movimientos de cámara, pues hacían que esto fuera mucho más atractivo. Aquí pueden ver, por ejemplo, toda esta maqueta iluminada, ¿sí? Que es esta escena de la maqueta de aquí arriba, y donde ya los cochecitos con lucecitas y con más cosas llevaban al humano a pensar que realmente el futuro podía ser diferente. Y así, digamos que todos esos efectos, tanto el glass paint como las maquetas, el cine las ha utilizado siempre para hacer millones de efectos. De nuevo, inundando ciudades, llenando de lava escenarios, destruyendo barcos, estrellando aviones, en fin, de eso un poco darle la vuelta. Es un poco, perdón, reiterativo hablar sobre ello. Pero el stop motion entonces empezaba a hablar de algo que nadie había hecho. Y explico por qué. Primero el cine tuvo que encontrar los escenarios para contarse y entonces llevarlos a la imaginación. Y entonces así descubrieron esto. Y después esto retribuyó al cine ampliamente porque entonces en cómo contar las cosas se empezaron a usar un montón de efectos que permitían que las historias y los personajes pudieran estar dentro de este lugar. Déjenme ver, rápido, déjenme nada más checar aquí algo que se me está olvidando contarles. Okay. Sin embargo, como pueden ver, todo esto tenía un problema y siempre lo tuvo. Y es que la maqueta tenía un beneficio ante el glass paint. La maqueta permitía movimientos de cámara
mientras que el glass paint solo permitía un ángulo donde poder contar esa historia. Es decir, si tú de repente haces así y el actor se mueve, pues entonces ya se olvidó. Y entonces al final del día esto lo que hizo es delimitar muchísimo lo que tenían que contarle al espectador. En películas como El Quinto Elemento se usaron maquetas, se usaron muchas cosas, pero ya estamos hablando de una era digital donde al final del día se podían recortar pedazos de set y se podían poner, digamos, capas, así como en Photoshop, digamos, unas detrás de otras y poder hacer compuestos. Una de las películas que también usó tal vez de mejor manera esto es Inteligencia Artificial y ante todo hay quien lo hizo con estilo, como los franceses y no los gringos, como en La Ciudad de los Niños. Déjenme cambiar de presentación, porque no había todo en una sola. Y entonces, me voy a ir a lo siguiente, que les voy a contar, que es entonces cómo todo el tema digital cambió el cine. Esto es muy obvio, pero no siempre fue tan obvio y no siempre fue tan fácil. La primera película del mundo, tal vez que tuvo un gráfico hecho en computadora, fue Westworld, donde lo que veía el robot no era este gráfico hecho en computadora. Y después, 3 años después, seguían haciendo este tipo de gráficos. Hasta que llegó, pues los que todo el mundo conoce, muchos conocen, que es Tron. Es una película del 82 que se filmó en blanco y negro y está pintada toda a mano. Entonces esta película, por primera vez, tenía escenarios hechos en computadora, como son las motos que pueden ver aquí arriba, pero el resto de la película es una película filmada en blanco y negro, como les dije, y pintada. Sin embargo, los escenarios en este momento tampoco se movían, tampoco hacía nada, es decir, solo alcanzaba, pues eran 4K tal vez lo que se podía usar para hacer estos escenarios. Y así me voy a saltar, porque si no, no llego a donde les quiero contar. Podemos contar, o todos tendremos en el recuerdo todas las películas que vimos, películas que nos marcaron o que nos impresionaron, como cuando de repente Terminator se derritió y se convirtió en mercurio, o como cuando de repente un efecto de Jim Carrey que se le sale en la cara y que hacía una cosa imposible de hacer ya en títeres o de ninguna otra manera, o el propio Jurassic Park que de repente nos llevó a una cosa que nunca habíamos logrado. Sin embargo, la era digital también tenía sus problemas de cómo llegar. Y a esto es a lo que vamos en el tema de los escenarios. Es decir, hasta ahorita les hemos dado películas que se hacían en cierto cuadro, pero no se podía haber entrado todavía a un escenario que se moviera. Todavía no daba la tecnología para eso. Entonces, algunas películas, como Casino, ya podían reproducir un pedazo del set, pero tú no ves a la cámara moviéndose y viendo una animación, digamos, del set. No sé si me explico, parece que sí. Y entonces llegó la famosísima Toy Story, que fue la primera película que estuvo toda hecha en computadora y donde realmente todo el mundo pudo estar dentro de ella. Y al final del día todo el mundo la vio, o tal vez los que tienen hijos, pero lo que para muchos cineastas dio esto fue la posibilidad de empezar a encontrar maneras de contar de una manera diferente sus historias. Y entonces, por ejemplo, empezarían a mezclar cosas donde el cine podría poner en digital a un animal y en un efecto especial, por ejemplo, en esta película, el coche es destruido de manera física y igual se regenera y la parte de arriba se hace en computadora. Al final del día mezclaron lo real con lo digital. En Truman Show, otra de estas películas no muy buenas, pero que al final del día aportaron al cine, se hicieron de los primeros movimientos viendo un edificio donde había un render, digamos, moviendo completamente el edificio de arriba hacia abajo. Entonces pueden ver que en realidad entre Truman Show y lo que les platicaba ahorita de la pintura hecha en vidrios, el concepto era el mismo, es decir, la parte de abajo del set, los actores pueden moverse y pueden jugar y pueden hacer lo que tienen que hacer, y la parte de arriba, pues se encontraban maneras más baratas de hacerlo. Así entonces el cine viajaba hacia adelante y hacia atrás poniendo cosas futuristas y no futuristas, como fueron efectos de Matrix, pero donde de repente el punto importante del cine fue que nunca se olvidó, digamos, lo que iba aprendiendo el cine no lo dejaban atrás,
siempre en las discusiones de los buenos diseñadores de producción estaba el ¿qué tal si lo hacemos en maqueta? ¿Qué tal si lo hacemos en vidrio? ¿No? Seguían llegando cosas, pero... Y entonces, por ejemplo, películas como Matrix, la primera vez que la gente la vio, casi nadie entendió bien a bien cómo se había hecho este efecto donde Neo volaba y la cámara le daba vueltas. Y al final del día era una cosa muy simple donde todos los puntitos que ven atrás son cámaras que van secuenciadas, van sincronizadas y entonces prende una, otra y entonces se lograba el efecto. ¿Sí? Bueno, y entonces, como el cine ya se había empezado a mover, no sé si se explicó o no. Le estoy echando a perder películas. Sí, eso pasa cuando uno se dedica al cine. Sí, claro. Sí, de hecho creo que lo estoy tratando de hacer rápido, pero bueno, si no me dicen y me regreso. Pero bueno, entonces el cine, bueno, por ejemplo, la de arriba es Hombres de Negro, la de abajo es El Grinch, pues empezaban a aparecer ya actores sobre unos paños azules y verdes que eran para poder recortar la acción y entonces en realidad pues nada realmente estaba ahí. Lo difícil de esta parte del cine era cuando se empezó a meter con el movimiento y por eso les hablaba del motion, del stop motion y del movimiento de los cines. Es decir, engañar al ojo humano tiene ciertas complicaciones. Por ejemplo, una cámara a cierta escala, una cámara de 600 megapíxeles contra una de 20 megapíxeles, a cierta distancia, nadie podría reconocer cuál tiene más píxeles o menos píxeles. Es decir, el ojo, como yo les he explicado en estas deformaciones, por así decirlo, porque hay mejores ojos en otros animales, pero el ojo, hay un momento donde ya engañarlo es casi al 100. Y yo creo que, en mi manera peculiar de verlo, en el cine se está logrando mucho. Por eso lo han llevado tal vez ahorita más allá y lo están tratando de llevar a la tercera dimensión y a otras cosas que en realidad lo que hacen es que pues, claramente complican las cosas. Pero bueno, entonces el movimiento, así como lo fue al principio el movimiento de los sets con el glass paint, el movimiento de las personas todavía en todo el cine se veía fatal. Entonces, aunque mapearan a personajes y se trataran de mover, hay películas donde los sets ya se empezaban a mover bien de manera digital, como fue Star Wars, la segunda tanda, digamos, la mala. Y, bueno, esto, perdón, lo pasé muy rápido. Y aquí pueden ver películas como, de nuevo, Inteligencia Artificial, donde ya lo que ven es una complejidad de cosas, bastante complicada, porque la parte de abajo es una parte de un set con un blue screen en la parte de atrás, eso se recortaría, pero arriba hay un monito que está animado y la parte que se complementaría de esta escena es una maqueta, dando como resultado la imagen que ven al final, donde los dos actores son reales, la animación del muñeco que se mueve como ventríloco es una animación hecha en computadora y lo demás es una maqueta a la cual le pasa gente por encima. Digo, esto parece muy simple, pero en realidad ya es una cuestión de locura. Los que estábamos ahí, de hecho te lo tratan de explicar, estábamos ahí, a los que estuvieron ahí, perdón, yo no estuve, ya, tan solo el set de esta película eran una complejidad impresionante. Y bueno, entonces, en el movimiento empezaron a pasar cosas, tal vez, para mi gusto, desde El Señor de los Anillos, que fue la creación de partículas, es decir, a los que saben aquí de computadoras, saben que cuando uno está animando, cuando uno está haciendo cosas, para decirle una cosa que se mueva, pues tienes que estarle poniendo caminos, paths, le llaman, ¿no? Pero entonces de repente, por ejemplo, decirle al agua cómo mover cada partícula, pues es una cosa imposible y necesitas un ejército de gente que ni siquiera lo lograrían. Entonces, el cine desarrollaría mucho software, como siempre lo hizo. Parte de las cosas con las que vivimos hoy en día no fue siempre lo militar y no fue siempre Estados Unidos y no fueron siempre ellos, sino que también el cine aportó mucho a estas tecnologías. En la creación de partículas que les estaba contando, hay un momento donde las computadoras, digamos que se les explicó que no tenían que, se le tenía que explicar a dónde va cada cosita, sino que se podían hacer por bloques de cosas. Es decir, aquí las olas tú podrías agarrar la ola completa y decirle tu ola te vas a estrellar hacia allá, pero no tendrías que animar exactamente cómo se va a estrellar cada uno de estos splashes, ¿no? Esto es más fácil explicarlo con monitos y así, pero ahorita se los explicaré de otra manera.
Entonces, bueno, en Pearl Harbor, por ejemplo, también sucede esto, donde pueden ver que hay partes hechas en computadora, una parte hecha en set, y todas las explosiones y estos humos serían en digital. ¿Por qué en digital? Bueno, claro, porque al final del día hay un problema de las capas de donde lo vas poniendo. Entonces, si tú filmas, tú no podrías en esta escena poner tal vez un blue screen de ese tamaño. Entonces también el cine llegó a maneras donde si no se movía demasiado la cámara, el efecto de recortar la escena, a eso se le llama el rotoscopeo, que es, bueno, no sé si se entiende más o menos, pero así como cuando en Photoshop están recortando una cosa, bueno, en Photoshop pues es una imagen y es un cuadro, pero ahora hay que imaginarse 24 cuadros por segundo a un movimiento de 1 minuto, pues son una cantidad de cuadros absurdos que no se puede hacer manualmente. Entonces, los humos y una serie de efectos se hacían de manera digital, pero obviamente no se tenía que renderear o no tendrías que estar diciendo exactamente cómo se tenía que mover el humo. Digamos que, en pocas palabras, el random de la computadora empezaría a ayudar a que las cosas fueran más creíbles. No todo en la computadora tenías que decirle, muévete 2 centímetros a la izquierda y 1 a la izquierda y demás. También en el tema de la tecnología y las computadoras pasó algo muy interesante. Los primeros programas con los que todos los arquitectos, al menos aquí, trabajan, de tercera dimensión, muchos no los desarrollaron arquitectos, sino que los desarrollaron gente de cine. Y estos programas lo que hicieron primero fue calcular la tercera dimensión. Es decir, lo primero que hacía un programa es decir, si esta mano estuviera aquí, en el cálculo matemático te diría en qué punto queda mi dedo. Eso fue lo primero que hizo. Entonces las computadoras eran muy lentas porque hacían un cálculo bestial para poder tratar de calcular exactamente la profundidad de las cosas. Primero tuvo que ir entonces a poder calcular la tercera dimensión, para después los programas que empezaron a funcionar mejor, como es Maya, y Combustion y otros programas, empezaron a calcular esto en 2 dimensiones. Es decir, ya no tenían que ir hacia atrás buscando la profundidad, sino que simplemente los nuevos algoritmos de la computadora dirían dónde quedaría ese tercer punto. Entonces a mí siempre me llamó la atención esto, ¿no? Que para poder crear la mejor tercera dimensión hubo que llegar por la mejor segunda dimensión. Ok, y entonces, pues bueno, les platiqué del Señor de los Anillos y en este movimiento de partículas que les estaba tratando de contar ahorita, con partículas de agua o con partículas de humo. Pero el Señor de los Anillos lo empezó a llevar a otro lugar porque lo hizo con partículas de gente. Entonces, en las batallas del Señor de los Anillos, ya no tenías que estar moviendo o rendereando a una persona, a otra persona, no, sino que estas partículas ya era como decir, ok, estos son mis modelos y estos muévelos más o menos, que al final del día no importa porque nadie lo va a reconocer, y hay casos que se vea un ejército de gente que tiene ganas de irse a pelear. Bueno, y después entonces en esta creación de partículas también existió ya la mezcla de cosas reales, como en este set que pueden ver explosiones en la parte de arriba que se están creando, con partículas en la parte de abajo de la Tierra, que son estos humos moviéndose. En fin, esto parece muy, muy técnico y clavado, pero en realidad hubo quien yo creo que lo hizo como de una manera espectacular. Y en esta manera espectacular de hacerlo, no es por un gusto de nuevo de la película, sino es un gusto de ver el arte de esa película, que una de esas películas se llama Ghost in the Shell, que es la 2, es una película que tal vez no puede encantar, pero es una de las primeras películas que hizo esto. Bueno, en realidad la primera fue Blood y luego fue Ghost in the Shell. Ghost in the Shell es una animación japonesa, ya saben que los japoneses son los mejores en esto y demás, y entonces pues el personaje pues se mueve a mano, lo dibujan cuadro a cuadro y lo van animando, pero todo lo del fondo está hecho en tercera dimensión. Y uno diría, bueno, pues sí, una película más. Sí, no, porque fue la primera película donde lo que uno veía atrás eran acuarelas. Entonces realmente los mapas que metían dentro de la película eran piezas hechas a mano. Por lo general la computadora, siempre que tuvo que mapear, no sé, si tenían que hacer alguno de los personajes que les he enseñado atrás, como, no sé, a Woody de Toy Story, pues tenían que poner un pedazo de piel y decirle, ok, este es el pedazo de piel. En este no fue así. En este, la piel, bueno, aquí no hay piel, pero por ejemplo la madera del escritorio, las texturas de los libros, lo que pueden ver aquí, eran pinturas, que entonces lo que hacía es que por primera vez uno pudiera estar dentro de una pintura en tercera dimensión, ya en el sentido más, matemáticamente hablando, en el sentido más estricto.
Ya lo habían hecho muchos artistas, pero no lo habían hecho, nunca había sucedido así. Y esto permitió que además, pues en una película que parecería un movimiento normal de las cosas como la explosión, esto sería más fácil explicarlo obviamente con los videos de cada película, pero si no, no me daba tiempo, lo siento. Pero bueno, créanme que en esta película todos los objetos dentro de esta tienda salen volando y entonces son pedazos de acuarela que salen volando, o en este festival que sucede en las calles salen cohetes y 20,000 y un cosas que al final del día son pintura de artistas. Bueno, entonces estos son el tipo de escenas que se empezaron a crear donde pues ya no existía nada, ya simplemente corría un actor detrás de la nada y atrás se componía un barco. Y en el movimiento entonces empezarían a cambiar las cosas. De nuevo voy a regresar al movimiento de las cosas. Ya sabemos que los sets ya se podían mover, digamos, pero donde nadie se la creía era en el movimiento de las personas. Porque tú veías un personaje como Legolas en El Señor de los Anillos, que tal vez para mi gusto habrá sido el único error que tuvieron, y cuando se mueve Legolas tratando de escalar uno de estos mega elefantes, se ve fatal, y entonces, no, pues todo el mundo dijo, ¿cómo puede ser tanto avance? Y luego vamos para atrás. Entonces, apareció algo que se llama el motion capture, perdón por los anglicismos, pero pues es que así le llaman, pero digamos que es como la captura del movimiento, ¿no? Entonces, lo que pasaría con la captura del movimiento es, en películas como Piratas del Caribe, es más fácil explicarlo aquí, donde ya el nivel de render de lo que pueden ver ahí de las personas es impresionante. Entonces, aquí pueden ver en la parte de arriba a los actores, que tienen una serie de contactos, digamos, que le va a decir a la computadora cómo se están moviendo, entonces tú ya no tienes que decirle a la computadora ni la velocidad, ni la sutileza con la que un brazo se mueve o una cabeza voltea, ¿sí? La computadora simplemente ya tiene el camino, ¿no? El cual tiene que simplemente procesar, para después eso, convertirlo en personajes, tercera dimensión, donde los mapas pues cada vez eran más y más exagerados. Aquí sí pueden ver ya lo que tienen todos estos piratas dentro de la cara y así, ya es una cosa impresionante que durante muchos años todo esto obviamente además era maquillaje y eran muchas cosas, pero claro, cuando tienes que volar a todos estos personajes y ver todas sus partes repartidas por todos, pues bueno, ya no era una manera, los disfraces ya no funcionaban, digamos. Y al final también lo que hizo fue que se encontraron maneras en que la economía del cine, que también al final del día es importante, porque esto hace que las cosas sean posibles, bajara. Es decir, entre más se hacía motion capture, pues más barato era, como a todos nos pasa con el siguiente teléfono o la computadora pasada, ¿no? Que tenemos que esperar a que pase. Y entonces hoy en día, ya a pesar de que se siguen haciendo maquetas o se siguen moviendo personajes donde, bueno, aquí van a ver unos alambres de Avatar, que es decirle a la computadora cómo se mueve el pelo, ¿no? Y cómo se mueve el personaje y demás, donde esto es lo que les estaba tratando de platicar, de que el mundo al que nos lleva el cine ya está llegando a un punto, o al menos a mí ya me pasa en algunas películas, donde llega un punto casi irreconocible. Tal vez un niño de 15 años me podrá venir a decir que no es cierto, pero bueno, yo como lo vivo hoy en día, siento que al menos en las películas en 2 dimensiones ya se está llegando a un punto donde engañar al ojo es impresionante. Yo de hecho lo cuento, porque lo cuento desde donde lo viví. Cuando vi Misión Imposible 3, por ejemplo, hubo una secuencia donde pues, se avienta un personaje de un edificio y bueno, es muy impresionante la secuencia. Para que me entiendan un poco cómo se hacían antes estas secuencias, si un personaje se aventaba de un edificio, pues bueno, en las primeras películas se ponía un hilo con un riel y una cámara, y entonces la camarita tenía que seguir volando, porque claro, no había ningún fotógrafo, ni ninguna grúa, ni nada que pudiera seguir al personaje. Entonces se hacía de manera muy manual. Pero aquí, a mí lo que me impresionó es que en realidad el brinco ni siquiera fue el brinco ni el edificio, sino que en realidad construyeron toda la ciudad en digital, y entonces el cine llegó a un punto donde era más barato ya construir casi una ciudad completa por fuera que ir a filmar a la ciudad, porque esto es al filmar de día, permisos de locaciones, dinero por aquí, es un dineral. Entonces llega un punto donde mucha gente que se dedica al cine se pregunta, bueno, ¿y dónde va a quedar? Es decir, el cine se empezó haciendo, como les enseñé al principio con la película de Intolerance, se empezó construyendo muy, muy real y todo era muy, muy físico.
y de repente pareciera que va a desaparecer todo lo físico, y en algún momento hay gente que hasta ha dudado hasta si los actores de repente un día pues no te los podrás quitar de encima o no, porque pues bueno, el costo de un actor famoso como estos señores pues puede ser lo que cuesta 3 años de cine nacional, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, así es el cine. Dentro además de las realidades del cine, parecería que hablamos de algo como bueno, una película, una actividad que unos de vez en vez hacemos así muy efímera, en el sentido de que pues la ves y es la vivencia que te llevas de la película y ya estás. Pero en realidad hay un tema en las películas de la cantidad de gente que vive hoy en día de ellas, de lo que producen y de lo que representan para la economía, ahora sí, mundial. Parecería que no, pero el cine en muchos... Por ejemplo, sabemos que bueno, la economía de Estados Unidos pues bueno, es fuerte y demás, pero siempre hemos sabido que uno de sus primeros ingresos es el cine, es impresionante. O podemos saber que, por ejemplo, si Star Wars, la película de Star Wars, todo lo que producen hoy en día, ya no filmándola ni nada, simplemente vender juguetitos y demás, sería el 11º país menos pobre del mundo, con lo que genera todo el día. Entonces es increíble que una sola película pueda generar lo que todo un país. Y entonces, ¿por qué es importante el arte? ¿Por qué es importante no lo efímero, pero ¿por qué es importante el cine? Bueno, porque puede dar posibilidades. Es decir, yo sé que el país tiene otros problemas, no vengo a hablar de absurdos aquí, pero creo que al final del día, para la gente que vive de ello y que está en ello, es importante poder lograr pues mejores resultados. No forzosamente con nada de esto, además. Esto cabe mencionar, porque a mí de todo esto que les cuento, se los cuento porque son las películas que fueron las que más gastaron, las que pudieron empujar el cine a estos lugares. Pero bueno, yo en realidad, no es la manera que yo veo el cine. A mí, una manera de ver el cine es donde forzosamente te llevan con la cabeza y te tratan de llevar muy literal a todos lugares, que esto es lo que hacen los americanos, los gringos, perdón. Y además hay un tema de un comentario que una amiga alguna vez me hizo, que es que dentro de las películas americanas o gringas, perdón por el americano, dentro de las películas gringas siempre está la misma historia, siempre es la misma cosa, siempre es final, siempre es muy... y el independiente y el no independiente. Otra manera de hacerlo es como lo hacen los franceses, por ejemplo. Para mí el cine francés tiene una cuestión, no todo, pero en general es uno de los cines que nos lleva psicológicamente a lugares mucho más difíciles de entender, que sales completamente más volado y sales sin entender nada. Uno de estos ejemplos es un director que se llama Godard, que cualquier productor de cualquier lugar del mundo le diría, sí, bueno, yo te voy a pagar tu película. Bueno, con contarles que, por ejemplo, Gerard Depardieu en una de sus películas le renunció porque no entendía el guión, y entonces dijo, no, yo ya me voy, yo no puedo actuar. Entonces, claro, solo en un lugar como en Francia, por diferentes cosas, un productor le puede decir a un director, sí, vamos a hacer tu película, ¿no? Es decir, ellos van por otro lado, ellos tratan de llegar a la cabeza de la gente por otro lado. Lo estoy generalizando en nacionalidades, no es tan así, pero bueno, lo que quiero hacer aquí es ejemplificar. Y bueno, esto llegó a lugares donde cada vez más y más y más se hacían y se renderían más partecitas, como pueden ver aquí, el actor sin nada con los chupones de la captación de movimiento y la escena de abajo que es todo lo que quedaría, bueno, todo lo que faltaría colocar en la escena. Aquí mismo es la confusión de crear primeros planos con cosas reales con un fondo atrás tremendamente irreal. Y así hay películas como Transformers, por ejemplo, pésima película, pero que a nivel de render la cantidad de piezas y la cantidad de cosas que han hecho es impresionante. Y además donde han conjuntado toda la experiencia tal cual del arte digital en el cine. Bueno, entonces esto en el cine, pues bueno, nos lleva a cómo llegó el cine a hacer esta arquitectura del escenario lo más efímero, es decir, hoy en día pues ya ni siquiera existe nada construido. Pero nos ha dejado otra cosa, y esto es a donde quiero llegar. El cine nos dejó otra cosa, tal vez más importante, o para mi gusto mucho más importante. Un segundo. El cine nos dejó, a mi manera de ver, fantasía en la cabeza, y nos dejó inquietos y nos mueve y nos estimula. Y entonces una manera en la que yo puedo contar esto es con la tecnología, nada más, no porque me apasione, sino porque creo que es una manera en la que todos podemos platicar de esto, pero creo que puede llegar en las ciencias sociales, puede llegar en un montón de, ¿no? En el documental puede llegar por un montón de lugares. Déjenlo explico mejor. Stanley Kubrick en
68, ya había llegado a la luna, y de hecho, no sé si vieron por ahí en internet que habían puesto un post donde decían que en realidad Stanley Kubrick había dejado pistas dentro de sus películas para dar a entender que él había filmado el alunizaje de Estados Unidos, ¿no? Esto es una cosa como muy, muy bestial, y todo el mundo diría, bueno, pero ¿cómo pasó eso? Bueno, claro, de repente en la Guerra Fría los rusos van avanzando a pasos agigantados y de repente Estados Unidos de un día al otro llegan a la luna y ¿cómo, no? Y la banderita se mueve, en fin, hay quien tiene sus dudas de si llegaron o no a la luna, pero lo que es importante es lo que Stanley Kubrick había dejado, ¿no? a la imaginación. Y entonces en la imaginación de Stanley Kubrick había empezado a crear, a pesar de que trabajó con científicos y con mucha gente para hacer 2001, Odisea del Espacio, empezó a imaginar cómo sería la vida fuera del planeta, y entonces, pues bueno, aquí no sé si la han visto, ¿no? Tal vez algunos lo verán, otros no, pero empezaban a hablar de experiencias gravitorias impresionantes, ¿no? O de cómo podría ser la vida dentro de estos espacios espaciales. Y entonces, pues puso a astronautas a flotar y a volar y a dormir y a amarrarse y a hacer una serie de cosas que de una manera muy peculiar parecería muy similar a lo que vimos los siguientes años con todo el tema lunar. La estación de arriba es un boceto de Kubrick, pero hay muchas estaciones espaciales hoy en día que cualquiera podría decir no puede ser, se lo están fusilando, o qué poca imaginación, o realmente no hay un mundo más allá afuera de la estratosfera y a todos nos están viendo la cara, ¿no? Pero bueno. Entonces, a donde llegaba Kubrick es a este mundo, ¿no? Que fue inmediato, es decir, el 68 y 69 y los siguientes años después, todo el tema del alunizaje ya era una cosa impresionante. Pues luego llegó una de las películas que a mí creo que más me marcó en el tema del arte, que se llama Blade Runner, y tiene una historia muy, muy bonita. Espero que no la haya visto, véala. No, de nuevo, no es la mejor historia, pero sí es tal vez de los mejores artes jamás hechos en la historia. Porque aquí lo que les estoy enseñando son los bocetos de la imaginación del diseñador de producción con su equipo diciendo, ok, ¿a dónde vamos a llevar a la gente? ¿Cómo es ese futuro? ¿Cómo le vamos a hacer? Y una de las primeras cosas que hizo el diseñador de producción, le dijo a todo su equipo de arte, les dijo, tráiganse todos sus libros de arquitectura, todos, desde la egipcia hasta la de ayer y hasta la de mañana, todo, de todo, de todo. Y empezaron a fotocopiar todo, de todo, de todo, y empezaron a cortar, y a cortar, y a cortar, y a cortar, y empezaron a componer ese futuro que a todos nos pareció real, tremendamente real, porque ahí estaba, porque había elementos que, aunque parecían tremendamente, bueno, perdón por decirlo así, pero jalados, ¿no? Había elementos que remetían a uno, como decir, eso yo ya lo viví, eso yo he estado ahí, ¿no? Entonces, en estos bocetos, bueno, por eso se los estoy enseñando, y entonces podrías ver de repente, voy a tratar de pasar más a otros bocetos donde se explique más. Ok, podrías ver, por ejemplo, cosas tremendamente exageradas, donde tal vez esta línea de edificios de abajo sería la escala del 82 año en el que la hicieron, y la parte de atrás era una exageración que dirías, no, ¿cómo puede ser? Nadie se va a creer jamás esto, ¿no? O sea, yo vería ese boceto mismo y le diría, no, nuestro production designer está loco, hay que correrlo, ¿no? Pero no, justo lo lograron muy bien, y lo lograron no solo en un tema, que fue muy, muy cuidado en la película, no solo en esta mezcla de elementos arquitectónicos y de cómo componer estas ciudades hechas de todas las ciudades, o hechas de muchas ciudades, sino que también lo hicieron hasta en la experiencia de la gente, lo que uno vivía. En 82, a pesar de, no había internet, no había una serie de cosas, la gente no conocía realmente qué tan cosmopolita era una ciudad u otra, pero Blade Runner se encargó justo de decir, no, esta es una ciudad cosmopolita. Entonces agarraron a 100 mexicanos, a 100 ponquetos, a 100 chinos, a 100 de todos lados, y empezaron a llevar a la gente a un mundo donde, de nuevo, lo veían posible, pero era un lugar fuera de, no existía, nunca nadie había pensado en un espacio tan policultural, por así llamarlo. Y entonces aquí pueden ver de repente pues que hay una televisión en medio de la calle con un monitor muy ochentero, ¿no? De burbujita todavía, con unas columnas ahí al fondo
que remiten a algo salomónico, con un edificio que podría ser un neoclásico, con un montón de tubos que quién sabe para qué servirían, ¿no? Y entonces así te llevan. Como los bocetos aquí son difíciles, puse 2 imágenes que se hicieron después, no son los originales, pero es que aquí era donde les podía explicar este conjunto de elementos. Bueno, entonces aquí pueden ver, pues ya edificios realmente que uno diría, claro, estos existen y esta entrada al cine existe. Y entonces, de repente dices, bueno, el coche volando, pues me lo puedo llegar a creer, tal vez me lo puedo, ¿no? ¿Por qué no? Pero de repente, allá atrás veía uno en los fondos que esta ciudad era interminable y que las luces y la publicidad y todo esto explotaba ante el ojo del espectador. Y al final del día llevando cosas, estos son bocetos que se hicieron después, pero bueno, están basados en imágenes de la película, ¿no? Son tal cual réplica. Y entonces también tendrías cosas como elementos que son importantes para también de repente que el espectador se siente en un lugar, que no todas las películas lo han cuidado, y tiene que ver con la estética de lo feo. Yo así le llamo, pero a mí no lo llamo lo feo, yo lo amo. A mí me encanta la guarrería, me encanta el bonche de piedra ahí tirado, me encanta la pared texturada. A mí esas cosas me emocionan porque me hablan de que las cosas tienen una historia que contarte, y entonces cuando uno ve en una película esas cosas te la crees, y entonces dices, sí, claro, pues ahí están haciendo un hoyo pues para el metro o para cualquier cosa, ni siquiera el metro, una tubería se rompió, ¿no? O de repente tenías una cosa súper exagerada con 20,000, esta es una publicidad, es un Zeppelin publicidad que viaja por todos los escenarios, y bueno, en fin, es una maqueta, y por eso también hablo mucho de Blade Runner, porque Blade Runner, de nuevo, aquí vieron muchas maquetas, muchísimas maquetas con muchísimas lucecitas, pero con una conceptualización, para mi gusto, muy completa. Cosa que no pasa en todas las otras películas, en el tema de la ciudad, como puede ser Minority Report. Para quien la ha visto, para quien es más joven, pues es una película más para acá. Y Minority Report pues empezó a pensar en una ciudad, pero a mí justo lo que le faltaba a Minority Report era guarrería, era realidad, era toda linda y era toda futurista, toda absurda para mi manera de verlo. Y entonces, pues la ciudad nunca nadie se la creyó, y fue así como, bueno, sí, mira, unos cochecitos que viajan y para arriba y para abajo, y muy grande. Pero lo que sí se creyó muy grande fue toda la tecnología que propuso. Antes de Minority Report, nadie había visto una pantalla de plasma, y hoy en día estas pantallas de plasma ya existen. Nadie había pensado en que su teléfono uno pudiera mover cosas con la mano y así, y no hubo otro momento de la humanidad, así tal cual, donde de repente la gente se diera permiso de imaginar estas tecnologías. Y entonces, esto es lo que da de repente el cine. En el tema de tecnología lo estoy hablando, es decir, esto es lo que le dio a mucha gente en el tema de cómo imaginar tecnologías posibles y fáciles. Esta, por ejemplo, es esta pantalla de plasma, no es de plasma, perdón, me equivoco en el nombre, pero bueno, en fin, es una pantalla que pues al final del día, hoy en día existe en museos en muchos lugares, y al final del día todos, la primera vez que la vimos fue en una película. Lo cual, pues bueno, en fin, sistemas de transporte, un montón de cosas, hasta sistemas médicos. Esto no me dio tiempo de enseñarles, pero bueno, hay aparatos para medicina, hay coches como el de arriba, hay un montón de cosas que el humano encuentra en las películas y se inspira para tratar de llegar más allá. Pero bueno, en películas de nuevo también que pareciera esto muy futurista, pero bueno, yo les dije que iba a hablar de tecnología, pero ni modo. Pero sí, hay mucha gente que le da vueltas. Esto es porque si uno se pregunta mucho los concursos de robots que existen hoy en día y así, si uno googlea o se pone en YouTube a ver estos concursos del robot más capaz y demás, pues bueno, ya es una cosa que sucedía. No fue la primera vez, obviamente, Yo Robot, la primera vez, además, de hecho, Asimov había escrito esta historia hace 1000 años, pero en fin, es decir, las películas hablaban de cosas muy difíciles tal vez de plantearse fuera de las películas. Es decir, yo no me imagino una junta donde sí, oigan, vamos a hablar de una tecnología que no existe y vamos a hablar de un coche que no existe. Bueno, no, todo el mundo te va a decir, bueno, ¿y para qué vamos a hacer todo eso? No va a servir para nada. Pero bueno, entonces, esas otras películas, con los buenos ejemplos y los malos ejemplos, pues una de estas otras, por ejemplo, fue El Quinto Elemento, que a pesar de si a la gente le gustaba o no, hablaba de nuevo de este crecimiento de las ciudades y de la posibilidad de estas ciudades.
y de sistemas de transporte, por ejemplo, como aquí pueden ver este elevador que va agarrado a la parte externa del edificio, en edificios kilométricos. Pero al final del día, bueno, a mí en particular el quinto elemento, es decir, no todas las películas se hacen para eso, para que uno se la crea es decir, esa ciudad tal vez de Minority Report, sí la trataron de hacer creíble. Para mi gusto no funcionó. Quinto, Blade Runner, para mi gusto claramente lo logró, pero quinto elemento no era su intención. Nunca fue la intención y entonces nos llevó a otro lugar. Y además, bueno, no solo otro lugar, sino a un universo completamente diferente. Y tal vez yo, al menos en ese sentido de la tecnología y de la inspiración, una de las últimas películas que me emocionó mucho cuando vi en toda esa ciudad y esa arquitectura, no por bonita ni porque yo quiera que sean las cosas así, sino por que se vuelve algo muy real en todo el mundo, ¿no? En Total Recall, que es un remake de una película hecha en los 80s, de hecho parte filmada en México, hay muchos escenarios donde se juntan las realidades más fuertes de la sociedad, que es lo que no tenía Minority Report. Es decir, Minority Report parece el mundo de los mega ricos y demás, mientras que Total Recall junta los espacios de la gente pobre con los de la gente, o sea, te lleva a un lugar que se asemeja más a un mundo en cómo estamos viviendo. Tal vez el espacio físico, por ejemplo, hoy en día de esta ciudad, bueno, mucha gente amamos ampliamente, pero si lo ves metro a metro cuadrado esta ciudad, pues metro a metro cuadrado ciudad no puede ser de las ciudades más bonitas del mundo, porque la mancha urbana, ¿no? Pues bueno, es mucho más grande que las otras zonas. Sin embargo, para la gente que hacemos cine, eso que ahorita llamé como la parte pobre, como si fuera lo feo y así, es completamente falso, al menos en mi caso lo es. Es muy atractivo y es tremendamente vivo y es donde realmente suceden mucho de la vida de la ciudad. Bueno, estas son estas escenas. Y entonces, pues, llegamos a un punto donde yo estoy tratando nada más, aquí no es un resumen, es nada más un punto que me parece importante, de a dónde creo que llega la arquitectura efímera, tratándolo de llevar más cerca a lo que se dedican en este diplomado. En Hannover, en la exposición de Hannover del 2008, creo que fue, ¿sí? 2000, gracias, 2000. MBRDB, un despacho holandés, que no fue el que peor lo hizo, pero bueno, hicieron este pabellón y al final del día el tema para todos, o sea, el tema que se puso para todos era ecología. No era tanto arquitectura verde, no, el tema había sido, vamos a hablar de ecología. Entonces, el pabellón de MBRDB era una representación de los paisajes de Holanda, como son las dunas, los bosques. Tenía una parte que en esta foto no sale, que tenía unos molinos de viento, y en fin, era como la síntesis. Sin embargo, el abandono de estas estructuras, ahí quedó. Y hubo quienes lo hicieron mucho peor, como puede ser el caso de Venezuela, que hizo una flor que abre y cerraba. Y en fin, muchos edificios que al final del día ahí se quedaron. Por ejemplo, el pabellón de México, pues también se les regaló, pero no encontré una foto de ahorita el abandono en el que ha de estar, pero tengo entendido que todas estas cosas fueron un abandono. Entonces, ¿qué estamos haciendo? O sea, el cine, de alguna manera, ya construyó, contaminó a lo loco y luego se volvió todo digital y sigue siendo una cuestión de dineral y contamina lo que sea, pero al final del día, hoy en día encontró una manera digital de poder llevar a la cabeza y la experiencia de todos los usuarios esos mundos fantásticos. No pasa mucho en toda la arquitectura efímera. Es muy construida para mi gusto todavía. Y entonces alguien que sí lo logró, como poca gente lo ha logrado, se llama Peter Zumthor. Entonces Peter Zumthor llegó a Hannover y le dijeron, se llama ecología el tema, perfecto, muy bien. Pues yo lo que voy a hacer es lo siguiente, ahí está mi pabellón, y todo el mundo dijo, bueno, pues muy bonito. Pero luego él explicó y dijo, a ver, el tema se llama ecología. Pues yo lo que hice, fui a un aserradero y les renté toda la madera. Y en la madera rentada la aprisionó con estos sistemas que ven aquí, ¿sí? Y todo su pabellón fue madera rentada con muy pocos cortes, en realidad lo que se llama solamente perfilada, es decir, no trozó. Toda esta madera en los aserraderos los pudieron volver a utilizar. Y entonces, al final del día, cuando acabó la exposición, él dijo, perfecto, ya se acabó, vámonos, y regresó toda la madera y no contaminó y logró un lugar fantástico, pero bueno, esto va ligado obviamente a lo que hemos oído antes con esta reutilización de recursos. Para lo que voy es que la escala de estas cosas también es una cosa que puede ser impresionante.
Me acuerdo mucho también, por ejemplo, de una exposición esta es una instalación de arte de unos artistas que yo amo mucho, me caen muy bien, se llaman Bruno Evoto, que con puras impresiones, este es un edificio en Barcelona, que al final del día, donde estoy pasando el mouse, es el edificio construido y todo lo demás son impresiones. Pero me acuerdo muy bien que cuando yo llegué a ese lugar, de repente subí una escalera y había entrado a una ciudad de nuevo de fantasía hecha de piezas y de texturas y de una cosa muy real pero irreal que me había llevado y me había explotado la cabeza y dije, no puede ser, esto es maravilloso, ¿no? Con puras impresiones. Y luego, lo malo es que no encontré un gran ejemplo de esto, pero bueno, me van a tener que perdonar. Pero sí, justo fue la compañía de refrescos que de repente hizo, esto me hubiera gustado poderles enseñar el video, pero lo que hizo al final del día fueron este cuarto con retroproyecciones, que lo que hizo fue, nada de ahí existió, y entonces toda la experiencia de la gente fue en retroproyección, entonces te llevan de un lado al otro, esto lo pueden googlear si quieren un día, lo ven. Entonces tú entrabas a un cuarto donde, bueno, se vaciaba el refresco, no importa lo que pasaba, pero por ejemplo estas escenas que pueden ver de la nieve, pues te parabas ahí enfrente y entonces te empezaba a nevar y luego te subías unos esquís y entonces ibas corriendo por la parte de abajo hasta llegar al interior de esta casita y luego se rompía la puerta y entrabas a la casita y tú, sin moverte nada y sin contaminar nada, de repente te habían llevado a un mundo, ¿no?, de fantasía y te habían llevado a un lugar donde pocos han llegado. No, pero bueno, en fin. Bueno, pues más o menos eso es lo que les iba a contar. Decidí... Muy bien, buenas. Muchas gracias a Ezra por su participación. Y quisiera saber si hay alguna pregunta, alguien quisiera comentar algo. Las películas como Atila, que manejaban multitudes gigantescas y que todavía no eran digitales, ¿cómo lo hacían? Como Atila, que manejaba multitudes bestiales y qué más, perdón. ¿Cómo lo hacían? No eran digitales. ¿Cómo lo hacían? En físico, en real. O sea, el movimiento de la gente... O sea, había multitudes de verdad. Había extras. Hay una frase en cine que se llama... Eran extras. Millones de ellos. Hay una frase que usa mucho la gente de cine que se llama, bueno, esto lo hicieron los directores gringos, que dicen, y bajaron los indios, porque claro, llega un director y entonces en los westerns siempre decían, muy bien, ya llegamos aquí a la locación, entonces por allá van a bajar pues unos 60,000 y aquí otros 40,000, y entonces es como una broma hoy en día que la gente de cine dice, pues ya hoy en día no bajan los indios por ningún lado, ¿no? O sea, no hay presupuesto que alcance porque, pues ¿cuánto te cuesta un extra hoy en día, en el día, y cuánto te cuesta hacerlo en digital? Entonces fueron realmente, el cine tuvo muchos años de realidad, donde lo que uno veía sí sucedía, ¿no? Ahora, los softwares de las películas digitales son muchísimo más económicos. No, todo ha sido un paso. Por ejemplo, el software de la primera película que les enseñé, que fue toda digital, o al menos así se conoce, que es Toy Story, que fue la primera película toda hecho, fue un software carísimo, porque ellos, Pixar, y junto con otros inversionistas, lo hicieron y ellos lo descubrieron, y entonces por softwares como esos, hoy en día, por ejemplo, nosotros podemos usar un montón de programas que nos han hecho la vida más sencilla. Pero después no todas las películas, es decir, ese software duró unos 3 añitos, eso cada vez era más escalonado, al principio durarían tal vez 7 años, hoy en día duran 1 año, porque ese software lo vendieron ellos y entonces mucha gente hizo películas, pero entonces 3 años después ver esa animación, por ejemplo, pasó con una película que se llama Harry Potter. La primera de Harry Potter tenía cosas hechas en digital, pero se veían fatal. Era un software viejo, pero lo que estuvo bueno de eso es que al final del día no importaba tanto el software, lo que importaba era la imaginación, ¿no? Y entonces, por eso funcionó. Pero volvió a ser caro Avatar en tercera dimensión. Lo que pasa es que cada película empieza a hacer, o sea, cuando hay algo que no saben cómo hacer, porque eso pasa con muchísima gente. Yo estas cosas las sé por el departamento de arte en el que trabajé, pero también porque yo viví muchos años con un amigo que se dedica a la postproducción. Entonces él me cuenta siempre, por ejemplo, cómo suceden estas cosas. Y estas cosas es así de
llega el director, que vamos a hacer esto y esto y esto, todo depende de los deseos del director. Y si de repente no existe, hay compañías que dicen, si no existe, lo inventamos, así. Entonces, por eso yo digo que el cine se ha inventado a sí mismo, porque no era una escuela donde existía, no era que, compra el nuevo Maya o compra el 3D Max o el SketchUp con Virrey, ¿no? Es más bien, no existe, vamos a tener que encontrar cómo desarrollarlo. Entonces, hay un montón de películas que desarrollan software. Ahora, efectivamente, el diseñador de las películas es una gente con muchísima imaginación. Sí. Porque, por ejemplo, eso que comentó de los extraterrestres, que pidió libros de arquitectura y desde los egipcios hasta la época moderna, y diseñó naves y trajes y caras y personajes. Un mundo todo. entero. Un mundo entero, exactamente. Exactamente, sí, eso a mí es al menos lo que yo creo que por eso me enamoré del cine, ¿no? Porque siempre era como salir del cine pensando, híjole, ¿no? Y te lleva a esos otros lugares donde no te lleva cualquier actividad. Eso es puro Hollywood. No. Por eso hablé mucho del cine francés, porque Hollywood sí lo hace con esos medios. Pero, por ejemplo, hay películas que ya usan cine digital, francesas y de muchos otros países, en mucho menor escala, donde al final del día es un tema de números. Esas películas no desarrollarán software, ¿no? Por ejemplo, yo aquí, por ejemplo, bueno, lo que pasa es que yo no quería contarles tanto de lo que yo hice durante esos 12 años de cine, ¿no? Pero bueno, estuve en películas donde sí era, ok, esto lo vamos a hacer así, y esto lo vamos a hacer en maqueta, y esto lo vamos a hacer en vidrio. O sea, seguíamos todavía mezclando en películas mexicanas. En El Atentado, por ejemplo, ahora, de Jorge Fons, películas mexicanas, ya hay muy buenas películas mexicanas. Sí, por Amores Perros, por La Libre, etcétera. Sí. A mí lo que pasa con el cine mexicano es que siempre hubo, no siempre ha habido, pero siempre hubo buen cine mexicano en general. Y el cine mexicano lo que tuvo, tiene cosas buenas y malas. Una de las buenas que le ayudó es que al final del día estar tan cerca de los gringos no es del todo malo siempre, en el sentido de que técnicamente se creó una industria de técnicos muy capacitados para hacer cine, muy capacitados. Es decir, el staff de México, la gente, son gente muy capaz y saben mucho más que mucha gente de otros países. Eso es muy bueno. Pero por otro lado tiene que ver con cosas que se reflejan de nuestra cultura, como la corrupción, la política, porque hay muy buenos guionistas, gente con muy buenos guiones que luego no los apoyan, ¿no? Y entonces, en realidad, todos los que hemos trabajado en el cine, bueno, no me gusta tal vez generalizarlo así, pero todo el mundo empieza, el enamoramiento empieza por el guión. Es decir, a mi manera de ver, si no hay guión, no hagamos la película. Entonces, lo que importa es el guión, ¿no? Entonces, ya después de que el guión sea fantástico, ya emociona a los demás. El valioso ahí en principio es el escritor, el que escribe el guión. Para mi gusto sí, es como el guión museográfico, ¿no? ¿Qué quieres, cómo quieres que lo entiendan, qué quieres que se lleven? Es lo mismo en ese sentido, ¿no? Y por eso digo que son artes hechas de artes, porque la literatura es el arquitecto del cine. No, ahí yo difiero mucho. Porque para mi gusto los arquitectos de cine, no. O sea, lo entiendo, pero es que es una discusión. O sea, yo lo cuento de esta manera. Yo estudié en esta facultad y me llevó ciertos años recibirme, y luego me puse a trabajar como arquitecto y luego me fui a hacer cine. Bueno, me tomó el mismo tiempo aprender a ser arquitecto como dejar de ser arquitecto dentro del cine, ¿no? Porque tú pones, por ejemplo, en estas películas, por eso los puse, Minority Report, esa que les enseñaba de ese futuro limpio y así, tiene mucho la mano de arquitectos, porque el arquitecto quiere poner a dibujar y mi propuesta y lo mío y yo, hay un tema ligado ahí, mientras que ese mundo de la guarrería que les contaba y de lo sucio y de el pedazo de piedra y todo eso, ¿no? Esas son cosas que no vienen, digamos, como en la escuela. Bueno, yo te daré la definición de arquitectura de Le Corbusier: el arte inteligente, brillante y magnífico de ensamblar volúmenes con la luz. Correcto, pero ahí hay otra persona que no es el arquitecto del cine, que es el director. El director del cine podría ser el símil al arquitecto de la arquitectura, ¿no? Porque el director de cine, tú puedes tener un buen guión,
pues si tienes un mal director, pues también lo puedes echar a perder, ¿no? Es decir, entonces el arquitecto del cine, por así decirlo, es el director, ¿no? Él es como muchas gracias. Sí, claro. Ezra, primero que nada, felicidades por tu presentación y demás. ¿Qué es lo que te ha dejado a ti la dirección de arte en tu proceso creativo como arquitecto o como diseñador de, bueno, no sé, como museógrafo, como, no sé, diseñador de restaurantes, bares, espacios? ¿Qué es lo que más te ha dejado a ti la dirección de arte de cine? A mí, justo no, o sea, no tengo ejemplos de lo que hemos hecho, pero a mí justo ese mundo es decir, la arquitectura me dio todas las herramientas, eso es como yo lo viví. La arquitectura y la facultad y esta facultad me dio todas las herramientas. Y luego mi primer despacho me dio más herramientas porque me dio una estructura de trabajo importante. Pero luego, como todos los arquitectos, cuando uno cree que arquitectura es fuertísima y que desvelos, luego uno se topa con el cine y te das cuenta que no, que la arquitectura es relajadita, ¿no? Y entonces el cine te llevaba a un mundo de muchas disciplinas. Y entonces a mí, ¿qué es lo que me dejó? Por ejemplo, yo en las películas aprendí pues de escultura. No te diré que, ay, sí, yo soy escultor, nada que ver, pero lo que digo es, yo sí puedo hacer una escultura donde sé la resistencia de la estructura, cómo tiene que ser para que el pedazo de yeso no se caiga, sé hacer un forillo a mano y lo dibujo, sé hacer un Photoshop, sé hacer una animación, sé hacer un gráfico, en fin, una maqueta. Y entonces, por eso hablaba de los tectums, del arquitectum y del arquiarte, por así decirlo, ¿no? Porque el cine te da esas, en el departamento de arte aprendes mucho de estas otras piezas, ¿no? Y eso, a mí lo que me ha llevado es que cada vez que planteamos un lugar, pues para mí un muro blanco, una serie de cosas así como de arquitecto, no me dan la emoción suficiente. Lo que intento al menos es que a mí me emocione. Yo no sé si lo logramos o no en la oficina, pero lo que intento es que la gente cuando pise un lugar, de nuevo vuele para allá. Y donde yo encontré mucho eso fue en la arquitectura, en la museografía, pero la museografía es una cosa complicada, mucho más complicada, donde no me voy a clavar ahorita porque creo que no hay tiempo, pero lo puedo contar nada más rápido en la arquitectura de la noche, que es como yo lo digo. O sea, nosotros hacemos muchos bares y muchos restaurantes, y a mí me gusta mucho que esos espacios no tienen mucha realidad en el sentido, es decir, uno no se porta de igual de día que de noche, no te portas igual en la oficina que cuando te vas a tomar una copa con el patrón o lo que sea. Y entonces la arquitectura de la noche tiene unas reglas completamente diferentes, es decir, no tiene que ser correcto el muro, el el concepto, no, tiene que emocionar y tienes que querer sentarte ahí y decir, yo aquí traigo a mis amigos, me voy a divertir como loco y voy a brincar de alegría, y eso es lo que a mí me emociona, lograr que la gente salga rebotando. No, pero bueno, eso. Sí. Bueno. Gracias. Pues muchísimas gracias, Ezra. Te entregamos una constancia de participación. Gracias. Vamos ahora a tomar un pequeño receso, como unos 20 minutitos. Tenemos afuera un servicio de café y unas galletitas. Y regresamos para la última conferencia del día de hoy con Felipe Linares.